No quise responderlo, bueno, más bien no me dio tiempo, pero sí les voy a compartir bibliografía en el grupo, bueno, en el Classroom. Igual, o sea, la idea es que lo resuelvan con lo que veamos en clase. Pero si hay gente que es autodidacta, pues sí, le puede ayudar. $54. Cuando lleguemos a... Bueno, ahorita lo paro. Paro la encuesta, cruzo la información con la lista y lo revisamos. Revisamos lo que decidieron y tomamos decisiones también. Ya está. Listo, ya conecté todo para la clase y ahora vamos a ver la encuesta. Son 54 respuestas aún, creo. 55 ya. Voy a ir descargando la encuesta. Para cruzar la información. Llevamos 55 respuestas. Creo que ya se quedó estancado en 55. Entonces voy a poner a llamar las respuestas con su número de cuenta. Vamos a validar primero que sí sean sus números de cuenta.
Interesante. Pocos han respondido Kahoot, pero veo que de los que están arriba hay dos que quieren Kahoot. Kahoot. Proyecto. Kahoot, examen escrito. Órale. Les voy a compartir la gráfica. Ahí lo pueden ver, ¿no? Déjame ver si puedo abrir el chat en otro lado. Es aquí. Ahí está. ¿Y dónde está el chat? Aquí está. Perfecto. A ver si yo escribo aquí. La siguiente semana seguiremos con clase normal, sí. Un puntito. Excelente. Tengo el chat aquí al lado. Y... Lo ven otra vez. Listo. Vale, pues miren, votaron 72% del proyecto con regla de máximo 2 personas y X sobre N puntos por... bueno, por el ejercicio, por problema. Y proyecto con regla individual, puntos por problema. Ese los votó 2 personas, luego 7 personas quieren Kahoot, 7 personas quieren examen escrito. Entonces el 72% quiere esto. El 28% que no quiere el proyecto con regla de máximo 2 personas, le interesaría ser evaluado con la opción que eligió. Los del Kahoot no se los recomiendo. O sea, los del Kahoot sí. Si van a hacer un Kahoot de los problemas, les va a costar mucho trabajo. Pero bueno, los que quieren proyecto con regla individual, sí puede ser, ¿no? Tienen ahí. De hecho, el de máximo 2 personas se le incluye el de regla individual. Entonces, estos se agrupan. Los del Kahoot, sí, no habría manera. O sea, sí habría manera, se los puedo hacer, pero es muy peligroso. Y la parte de examen escrito, los 7 que votaron examen escrito, también les puedo hacer un examen escrito, si ustedes lo desean así. Solo que el examen escrito sería el día de la primera vuelta de final. ¿El proyecto se entregaría de forma presencial? No se entregaría de forma presencial. Se va a entregar por correo o creo aquí en Classroom, que les creo ahí donde subir el proyecto. Creo que aquí puedo crearlo en calificaciones. Puedo crear una tarea. Entonces la pueden subir ahí.
pero no va a ser presencial el proyecto. Pero el examen escrito, si es examen escrito, sí sería presencial. Entonces, nada más sería cuestión de que las 7 personas que votaron examen escrito decidieran que sí quieren hacer el examen escrito o quieren ser evaluados como todos los demás. También la otra cosa es que sí son pocos, pero dice todos los problemas valen lo mismo. Sí, justo ese es el tema. O sea, todos los problemas valen lo mismo hasta que alguien más lo hace. Que alguien más lo haga implica que el otro problema es más sencillo, ¿no? Ahora, para los problemas, sí necesito ver que el problema esté resuelto correctamente. Lo que había comentado en la clase pasada, tal vez usé las palabras incorrectas de detectar la IA, es el hecho de que esté bien hecho el problema. O sea, si ustedes le piden que haga la demostración a una inteligencia artificial, por lo regular las inteligencias artificiales no tienen este seguimiento lógico de la resolución del problema. Entonces seguramente va a estar mal en el seguimiento lógico. No es tanto que yo diga, esto es IA y esto no es IA, sino que si no hay una línea lógica de la resolución del problema, ahí es donde ya tronó su intento de hacer la demostración con IA. Lo que sí puede ser, y de hecho es lo que los intentaba incentivar durante todo el curso, es que usaran la IA como hints, como de no sé por dónde empezar esta demostración, dame un hint. Entonces te da una idea inicial de cómo empezar la demostración. Inclusive te atoras en un paso, pues escribes todo lo que llevas de la demostración y entonces ese paso es el que te ayuda, bueno, la IA te ayuda pasar de ahí, ¿no? De donde te quedaste. Entonces, lo que yo les recomiendo es agarren un problema al azar, inclusive, vean si depende de un problema anterior, y si depende de un problema anterior, pues hacen el problema anterior, pero enfóquense en resolverlo lo mejor posible. No va a valer más la calidad que la cantidad. Ahora, si las personas se enfocan en los problemas más sencillos, pues ahí es donde ya va a tronar, porque tal vez todos tengan muchísima calidad en esos problemas sencillos, pero al momento de evaluarlos, pues va a haber varios que resolvieron ese problema sencillo. ¿Vale? Entonces, sería eso. ¿Va? Por eso, sí, los problemas valen lo mismo, entre comillas, y voy a evaluar más calidad que cantidad. Todo lo que estoy diciendo lo voy a poner ahí en el grupo, por si hay personas que no están aquí o personas que están confundidas o no, o se pierden tal vez entre las palabras. Lo voy a poner en el grupo. ¿Va? Pero sí, las personas que votaron examen escrito, inclusive los del Kahoot pueden hacer el examen escrito, porque si no les recomiendo para nada un Kahoot de los problemas. Si no van a poder hacer todos los problemas, ¿cómo van a poder resolver un Kahoot de los problemas? Y si hacemos uno que nadie más hizo, profe, depende de cuánto valga, que es ahorita lo que vamos a calcular. Depende de cuánto valga, depende de cuánto valga el problema, es lo que te va a sumar, ¿no? Si haces uno que nadie más hizo y el problema vale 7 puntos, pues tienes 7 nada más de ese problema. Eso es lo interesante de hacer un problema que nadie más hizo. Pero tiene que estar bien hecho. Entonces, enfóquense más en la calidad que en la cantidad. Vamos aquí a sacar una calculadora. Y entonces, son 39 problemas. Y ustedes son 77 personas. Entonces, cada problema, o más bien la división de los problemas, si se los dividen equitativamente, ¿a cuántos problemas les tocaría a cada uno? Ese es el primer cálculo que tenemos que hacer. Entonces, o más bien, ¿cuántas personas cuántas personas corresponderían a cada problema? 77 entre 39 es igual a, hay 1.9 personas por cada problema, ¿no? Casi 2 personas por problema. Entonces, la regla del máximo 2 por problema, ahí está, ¿no? Ya tenemos el valorcito. Si esto equivale a 2 por problema, ¿cómo tenemos que repartir los puntos para que todos puedan llegar a sacar 10? Entonces, tendríamos que hacer que cada problema valga 10 puntos. Y entonces, si dos equipos hacen el mismo problema, tendrían 5 y 5, ¿no?
Pero si solo un equipo hace un problema, lo hace bien y todo perfecto, pues entonces ese problema equivale a 10 puntos. ¿Va? Entonces, si damos este valor, justo queda perfecto, ¿no? Porque son 2 personas por problema, cada problema valdría 10 puntos. Ahora, pongan manita arriba si están de acuerdo que valgan 10 puntos los problemas. Veamos, dejen ver las manitas arriba. Bien, bien, bien. No veo ninguna manita abajo, ¿eh? Vanessa González, no sé si quiso dar manita arriba, pero está bien. Aplausos, manita arriba, todo perfecto. Entonces, cada problema vale 10 puntos, pero tiene que estar bien hecho. Voy a ser muy estricto al momento de calificar los problemas. Sí tiene que, de inicio a fin, tener una línea lógica y considerar todos los posibles casos, si es que existen casos, y muy buena redacción, porque hay problemas que revisé en la tarea que traían las fórmulas y llegaban al resultado correcto, pero pasaban mágicamente de un paso a otro. Entonces tiene que traer muy buena redacción, muy buena argumentación. Voy, déjenle el chat. Profe, ¿cuántos somos en lista? 77. 77 es con lo que hicimos el cálculo. Son 77 entre 39, me dio casi 2. Entonces, si doy 10 puntos por problema, eso equivaldría a que todos pueden llegar a sacar 10. ¿Va? Dice Delgado Sánchez Pedro, profe, entonces si solo hacemos uno, tenemos 10. Si nadie más lo hizo, sí. Ajá, justo como respondió Santiago Ciel. Si nadie más hizo ese problema, sí. Y aparte, si lo tienen bien. O sea, 2 cosas, ¿no? Si ustedes hicieron ese problema y está bien, o sea, está perfecto, tienen 10. Pero si el problema tiene ahí un paso mágico, pues se restan puntos, ¿no? Entonces si los dividimos bien, serían 2. No, sería 1 por persona, bueno, por equipo, ¿no? Entre comillas. Si es que todos hacen equipos de 2. Si alguien hace el problema de manera individual, entonces eso resta puntos como que al grupo, ¿no? Entonces se premia más el que se junten en parejas, pero no es necesario que se junten en parejas, ¿ok? Que valga 12 cada problema. No, ya dieron manita arriba a los 10, ni modo. Ya se acabó el tiempo de ¿cómo se le llama? Ya se me fue la palabrita. Regateo. Ya no hay regateo. 12, profe, no, ya no hay regateo. Ya dieron manita arriba a los 10, ni modo. Entonces, vamos a definir entonces las reglas, ¿no? Yo no di manita, ni modo, vi muchas manitas y no vi manitas abajo. Bueno, ahí Octavio está preguntando que si ya todos están en el grupo de WhatsApp para organizarse, ¿no? Que es lo que yo pretendo que se organicen. Porque varios quieren individual y son libres, o sea, de hacerlos individualmente. Ahora, los que quieren hacer examen escrito, también se puede, pero sería el día del final. Ahora, las fechas de final las voy a ir poniendo en el grupo. Creo que es aquí. Vamos a cerrar este. No, aquí está, es este. Entonces aquí les voy a poner las fechas de final. Las fechas de final son las siguientes. Si van a asistir al examen escrito o final, me responden sobre esta publicación, por favor. El que hagan un examen escrito ayuda a sus compañeros a que tengan más puntos por ejercicio. Pero si no quieren ayudarles, pues pueden hacer la dinámica. Entonces las fechas de final son las siguientes. No necesita la coma. Y dejen reviso rápido aquí en mi correo. Entonces, la primera fecha es el 2 de diciembre. 2 de diciembre. Entonces, primera fecha. Guioncito. 2 de diciembre 2025.
de 8 a 10 en el A115. Bueno, ambas son en el A115. Voy, ahorita los leo. Y segunda fecha es el 9 de diciembre 2025 en el mismo salón. ¿Va? Entonces, ¿quién vaya a presentar final o examen escrito de la unidad 3? Por favor, comentar esta publicación. Porque si no, no tiene caso que vaya, no va a ir nadie, ¿no? Va, ahí está. Listo, publicar. Ahora sí los leo, disculpen. Bueno, no han escrito nada. ¿Alguien levantó la mano? No sé si quieres participar o era... Carlos. Sí, profesor. Bueno, en realidad soy Correa, el de la otra vez. Nada más que estoy aquí con mi amigo desde su computadora. Estamos en la FES. Entonces nada más quería preguntarle, los que dijimos examen escrito, o sea, porque me explicó algo que movimiento browniano como no viene en el temario, entonces quería saber si eso lo va a poner en el examen escrito o de qué temas. No, sí, el examen escrito sí sería de todo. Sería esperanza condicional, martingalas y movimiento browniano. Ok, profesor. ¿Y serían como demostraciones y Sí. ejercicios prácticos de la tarea que envió? Ejercicios prácticos yo creo que no les va a dar tiempo, pero voy a pensar en alguno sencillo para que les dé tiempo en 2 horas resolver el examen. Ok, profesor. Bueno, muchas gracias. Sí, o sea, ahorita yo no tengo el examen escrito, ¿no? Pero la idea es ponerles de esperanza condicional, sí o sí van a hacer demostraciones y un ejercicio práctico de calcular la esperanza condicional explícita. Luego de la parte de martingalas, igual va a ser no sé si una o dos demostraciones, dependiendo de qué tan difíciles sean las demostraciones, ¿no? Y algo práctico, igual de momento browniano, pero la idea es que les dé tiempo en 2 horas resolver el examen, ¿no? O enfocarse en ciertos ejercicios en particular. Ya lo iré planeando de acuerdo a lo que yo me tarde en resolverlo. O sea, yo voy a resolver el examen primero, voy a ver cuánto me tardo y la idea es que si yo me tardo 1 hora, ustedes se tarden 2. Ok, profesor, muchas gracias. Sí. Bueno, eso para los que quieren examen escrito, entonces ya les publiqué aquí. Aquí pueden pensarlo, ¿no? Todavía tienen hasta el 2 de diciembre para pensarlo. Yo igual voy a preparar los ejercicios. Ya sea si nadie quiere hacer el examen escrito, pues me sirve para preparar el final. Y entonces ya están ahí las fechas de finales y entonces la fecha del examen escrito sería el 2 de diciembre. Igual si son poquitos los que quieren hacer el examen escrito, les puedo dar un ride terminando el examen para que no tengan que sufrir lo del camión. Lleguen seguros a sus casas. Y ¿qué más? Pues ya está. Esos son los anuncios. Ya votaron, ya está la dinámica, ya está la definición de puntos. Todos los que hagan examen escrito ya saben que están ayudando a sus compañeros con puntos. ¿Qué más? Pues sí, ya sería todo del anuncio de hoy. Kahoot sí no va a haber. Sí, porque, o sea, sí o sí van a reprobar un Kahoot de los 39 ejercicios, van a reprobar. Del examen escrito no va a ser sobre los ejercicios, pero les puede llegar a ayudar los ejercicios. El examen escrito va a ser de los temas que vayamos viendo, ¿va? Entonces, ya está eso. Vamos a empezar con la clase. Déjenme ver cómo pongo el chat aquí. Em,
Y les subo las clases, perdonen, porque sí, han dado con muchas cosas y se me olvida subir las clases. Déjenles comparto primero dónde voy a escribir. Ahí está. Ya ven dónde voy a escribir. Y ahora voy a abrir el chat. A ver si abre el chat aquí. Ahí está. Y mensajes. Listo. Ya ustedes no ven el chat, afortunadamente. Y ya puedo escribir. Entonces vamos a seguir, vamos a terminar con la parte de esperanza condicional. Y vamos a empezar con martingalas. Y de la evaluación docente llevo como 50 personas recibido. Es un punto extra sobre la unidad 3, entonces les recomiendo que la hagan y me la envíen. Faltan todavía 27 personas aproximadamente que la respondan. ¿Puede dejar su correo? Sí, claro. 919121 @pcpuma.catlan.unam.mx. Ahí está. Déjenme, estoy configurando aquí la tablet para escribir. Listo. A ver. Se cerraba ayer, ¿no? No tengo idea, la verdad. Que yo sepa. Bueno, yo escuché que era hasta mañana. No estoy muy seguro. Si no, pues ya perdieron su punto. Creo que se cerró ayer. Quién sabe, ahí podrían revisar. Pero si no, ya perdieron su puntito extra. Ahora ya me perdí aquí en mi teléfono. Vale, entonces vamos a empezar con un teorema. Voy a ver si escribe bien. Ah, sí, escribe perfecto. Entonces, si notan que se traba la llamada o no están viendo lo que escribo o no me escuchan bien, ahí me mandan emotes para que me dé cuenta. Ya tengo ahí el chat en la esquina y me puedo ver. Va, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con un teorema. Vamos a ver la idea de la demostración. Entonces, teorema. Y vamos a escribir a ver, vamos a ver cómo acomodo esto. Y entonces vamos a definir una sucesión de variables aleatorias no negativas. Entonces sea una sucesión y sub n con n mayor o igual a 1. Una sucesión de variables aleatorias no negativas mayores o iguales a 0, ¿no? Negativas tal que, y aquí vamos a usar una notación que no sé si ya la han visto antes, pero es de convergencia, y si ponemos una flechita hacia arriba es que converge conforme va creciendo. En este caso lo que tiene que crecer es el valor de la n. Entonces, conforme va creciendo el valor de la n, esta sucesión se aproxima a una variable aleatoria específica, casi seguramente. Siempre hay que definir en qué tipo de convergencia son las variables aleatorias, o todo lo que sea de probabilidad, hay que definir cómo es la convergencia. Entonces, va a suceder lo siguiente, que la esperanza condicional justo de la sucesión, dada la sigma álgebra que vayamos a definir, en este caso va a ser la A, va a converger
a la esperanza condicional, pues justo de la variable aleatoria que estamos analizando, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir y esto también va a tener que ocurrir casi seguramente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si tenemos una sucesión de variables aleatorias no negativas y estamos definiendo una nueva variable aleatoria a través del producto interno, o sea, la proyección ortogonal de esta sucesión también va a converger a la proyección ortogonal de la convergencia, ¿no? Esa es una forma elegante de decirlo. Tenemos una proyección ortogonal sobre una sucesión y justo si la sucesión converge a una variable aleatoria específica, también su proyección ortogonal va a converger a una variable aleatoria específica y justo esta variable aleatoria específica es la proyección ortogonal de la otra convergencia. Este teorema ayuda muchísimo. Casi todas las demostraciones sobre teoremas de convergencia sobre sucesiones nos ayudan mucho a construir sucesiones que nosotros nos convengan para demostrar que algo converge a otra cosa. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de tener teoremas de este estilo. Ahora, ¿cómo demostrarían esto? ¿No? Esa es la primera pregunta de hoy. ¿Qué se les ocurre aquí? O sea, el primer paso claramente es la definición, ¿no? De la proyección ortogonal. Pero ¿cómo demostrarían que si hay una convergencia casi segura de una variable, de una asociación de variables aleatorias, su proyección ortogonal también converge a la proyección ortogonal de la primera convergencia? Entonces, primera pregunta de hoy. ¿Cómo piensan que sería la demostración? Entonces, lo que primero que les digo es que sí o sí tenemos que usar la definición de proyección ortogonal. Entonces, les doy un minutito para pensarlo. Y si quieren voy escribiendo el siguiente teorema para ir avanzando rápido. Primero utilizamos el teorema de convergencia. ¿Cuál es ese teorema de convergencia? ¿Qué dice ese teorema de convergencia? Tenemos una sucesión. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la idea o cuál es la esencia de ese teorema que dices? Profesor, ¿se lo puedo decir hablado? Es que escrito Sí. se me dificulta mucho. Claro que sí. Pues el teorema de convergencia nos dice que si tenemos ahí, bueno, en este caso, nosotros por hipótesis, ya tenemos que nuestra sucesión converge monótonamente de forma creciente a Y, ¿no? Entonces, el teorema de convergencia nos sirve porque nosotros tomamos una sucesión y le aplicamos el límite cuando justamente n tiende a infinito. Y justamente lo que podemos ver es que si tomamos esta sucesión y le aplicamos un límite, casi seguramente va a converger en este caso, a Y. Entonces yo creo que lo primero sería tomar eso, ¿no? El teorema de convergencia monótona. Ok. Bueno, es que una cosa es el teorema de convergencia monótona y lo otro es que lo que estoy mencionando aquí. O sea, tú ya tienes de hipótesis que esto sucede. O sea, el teorema que me mencionas, lo que escucho en tu argumento es que te asegura esto, ¿no? Pero esto tú ya lo tienes de inicio. Entonces, tú ya lo puedes usar. No es necesario que utilices ningún teorema de convergencia para ver esto porque ya lo tienes como hipótesis. Sabes que ya se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como hipótesis? Tenemos una sucesión de variables aleatorias no negativas, ¿no? Entonces, ¿qué cumple cada yn? Cumple que es mayor o igual a 0, ¿no? Déjenme ver dónde estoy. Ahí estoy. Entonces, cada y sub n es mayor o igual a 0 para toda n mayor o igual a 1, ¿no? Eso es lo primero que tenemos. Luego, lo siguiente que tenemos es que y de n converge a y casi seguramente. Entonces, voy a cambiar la pregunta. En lugar de cómo iniciar la demostración, que les digo que sí se tiene que usar la definición de proyección ortogonal, es
iniciar con la definición de que una variable aleatoria converja a otra casi seguramente. Entonces, ¿cuál es la definición de que una variable aleatoria converja a otra casi seguramente? Ahora ya cambié la pregunta para que la puedan responder. Sí, profe, ¿la podría repetir, por favor? Lo que necesito es que me digan qué significa que una sucesión de variables aleatorias converja a una variable aleatoria casi seguramente. Ahí es lo de la probabilidad del límite, de pura casualidad. Sí, sí, sí. Ah, Pero dímela, tú puedes. Es que la probabilidad de nuestro límite, justamente cuando n tiende a infinito de xn, va a ser a, bueno, esto utilizando omeguitas, ¿no? La probabilidad de xn en omeguita va a ser igual a x omeguita, y esto tiene que ser igual a 1. La probabilidad, a ver, díctamelo. Es la probabilidad del límite Ajá, de cuando n tiende a infinito ajá. de xn, pero justamente, o sea, Vamos a usar la Y. Ajá, bueno, yn omeguita, ajá. y esta va a ser igual Ujú, a x omeguita, o sea, ajá. bueno, y omeguita, Sí, no te y esta preocupes. probabilidad tiene que ser igual a 1. Ok. Ahora vamos a ver qué escribieron aquí en el chat. Que la probabilidad de que converja es 1. ¿Cuál era la pregunta? Y que la probabilidad de xn sea igual a x es igual a 1 justo, ¿no? Entonces, ahí ya se ganó el punto Jan, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, con esa definición ya tenemos la convergencia casi segura para las Y's. Y entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Pues la convergencia casi segura para las proyecciones ortogonales. Entonces, va sobre la definición de probabilidad lo que se tiene que demostrar. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer, o la demostración, cambia por demostrar que la probabilidad de que la esperanza de... Bueno, vamos a cambiarle los nombres. A este le vamos a llamar Zn y a esta le vamos a llamar Z, porque ya sabemos que estas son variables aleatorias. Entonces, lo que tienen que demostrar es justo en la definición de probabilidad, ¿no? Que la probabilidad de la convergencia es igual a 1. Con Z. Listo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la demostración de la, bueno, el inicio más bien, no la idea de la demostración de la convergencia monótona condicional. De hecho, el teorema de convergencia monótona nos asegura, es justo este es el teorema de convergencia monótona, pero condicional, ¿no? Y tenemos que iniciar con esta definición. Ahora vamos a ver el lema de Fatou condicional. Aquí no me detengo a hacer las demostraciones porque si no, nunca vamos a llegar a movimiento browniano, que es lo que suele suceder. Entonces, en el lema de Fatou vamos a definir igual una sucesión de variables aleatorias, no negativas. Una sucesión. No puedo. Déjame abrir el chat. Ahí está. Una sucesión de variables aleatorias. Y regreso el chat acá arriba. No negativas. Tal que y de n igual converge a la, perdón, aquí no necesitamos convergencia aún, entonces vamos a tener una asociación de variables aleatorias no negativas y se va a cumplir un límite. Entonces, la esperanza del límite cuando n tiende a infinito de las y's dada la sigma álgebra va a ser menor o igual
al límite inferior. Y aquí también me faltó que este es el límite inferior. El límite inferior de las yenes va a ser menor o igual a la esperanza, más bien al límite inferior de la esperanza. Lo que hace el lema de Fatou es sacar justo el límite inferior. Entonces, el límite inferior de la esperanza de las yenes dada la sigma álgebra. Y esto ocurre casi seguramente, ¿no? Entonces, el siguiente punto extra va para quien me diga cómo se definía el límite inferior para variables aleatorias. ¿Cómo se define el límite inferior para variables aleatorias? El límite inferior de cuando n tiende a infinito de x n, bueno, de y n en omega, sería igual si es el supremo, el supremo de los ínfimos, ¿no? Dice, al menor valor posible dentro del rango de dicha variable, que la p de xn. Entonces, ¿qué es lo que decías? ¿El supremo de los qué? El supremo de los ínfimos de los yn en omega. Evaluado en omega, ¿no? O sea, tal de los ínfimos de las yenes con omeguita, tal que la omeguita está en omega, ¿no? Va. Entonces, ese es el límite inferior, ¿no? El supremo de los ínfimos. ¿Cuál es la idea principal del límite inferior? ¿Por dónde nos aproximamos? Bueno, es ya punto igual otra vez para para Jan. A ver, el menor valor posible dentro del rango o espacio muestral de dicha variable. Ok, es que justo es el supremo de los ínfimos, ¿no? Primero sacas el ínfimo sobre todas las omeguitas y luego sacas el supremo, que el límite inferior se define justo para conjuntos, que era la unión de intersecciones, me parece. Entonces, vale, voy a dar también el punto a Juárez Martínez Luis Octavio. Ajá, justo la unión de intersección de las sacas, ¿no? Y aquí en este caso para variables aleatorias lo que estamos pensando es justo sobre el espacio omega, ¿no? Estos eventos acá son sobre este espacio omega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para demostrar el lema de Fatou? ¿No? Pues primero saber la definición del límite inferior. Entonces veo que ya la conocen. Déjenme voy anotando los puntos porque si no, no me... Sí, ya no la escribí porque el compañero le había dicho. Solo le voy a dar el punto a Juárez Martínez Luis Octavio. Y a Jan. Y la idea es que escriban, o sea, ustedes escriban la respuesta. No sé. Que no apaguen su brillo. A ver. Voy a abrir la hoja de cálculo donde están los puntos extra porque... Si no, no los voy a anotar. Entonces van dos para Jan y uno para Luis Octavio.
Nadie se ha animado a comentar de que sí va a ser el examen. A ver, entonces sigamos. Este lema es importante porque este lema, el lema de Fatou, ya se ve para la esperanza clásica. Aquí la idea es que justo el lema de Fatou se extiende a la esperanza condicional. Entonces, para las variables aleatorias clásicas, pues ya lo tienen. Y para las variables aleatorias aquí condicionales, es para lo que se está definiendo, ¿no? Entonces, esta esperanza sobre el límite inferior de las YNs, pues es una esperanza condicional y vuelve a ser una variable aleatoria nueva. Ahora, este límite inferior igual es el límite inferior sobre una variable aleatoria y es una variable aleatoria. Entonces, lo que nos está diciendo es que justo esta variable aleatoria calculada en el límite es menor a esta variable aleatoria calculada en el límite. ¿Va? Entonces, vamos con la siguiente definición, perdón, siguiente teorema. Y es el teorema de convergencia dominada condicional. Teorema de convergencia dominada. ¿No? Entonces, aquí para este teorema, lo que tenemos que definir igual una asociación de variables aleatorias. Vamos a escribirlo de negro. Entonces, sea otra vez una asociación de variables aleatorias. Se está usando la Y porque justo la Y es la que nos gustó en la definición, porque la X es la que nos está generando esta sigma álgebra. Si pensamos en una esperanza condicional dada a una variable aleatoria, lo que vimos es que, como recordatorio, que no nos interesa tanto la variable aleatoria, por eso no escribimos la sigma álgebra generada por X, porque puede existir otra variable aleatoria que nos genere esa misma sigma álgebra. Y entonces esa esperanza condicional va a ser la misma en ambos casos, para ambas variables aleatorias. Entonces nos interesa el caso general, donde ya nosotros tenemos una sigma álgebra definida, y calculamos su esperanza condicional dada la sigma álgebra con una proyección ortogonal sobre el espacio generado por la nueva sigma álgebra. Entonces, voy a mover el chat para poder escribir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Vamos a definir nuestra asociación de variables aleatorias. Una asociación de variables aleatorias. Y entonces, tal es que YN converge a Y, casi seguramente, y existe Z en L2 con YN cuadrada menor o igual a Z cuadrada para toda N, ¿no? Mayor o igual a 1, que es donde estamos trabajando en la asociación. Y entonces, con eso como hipótesis, se cumple lo siguiente, que la esperanza de las YNs, dada la sigma álgebra que nosotros estamos evaluando, converge con la esperanza de la variable aleatoria a la que convergen las YNs, dada la sigma álgebra. Y esto ocurre casi seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Vamos a tomar una asociación de variables aleatorias y cada una de las, más bien la asociación va a converger a esta variable aleatoria, ¿no? Que es como lo que poníamos arriba en esta parte de acá. Pero aquí lo que estábamos considerando también es que fueran no negativas, ¿no? Entonces, aquí en este nuevo teorema ya no estamos considerando necesariamente que sean no negativas, pueden ser como quieran ser. Y lo único que estamos proponiendo o necesitando es que nuestra asociación de variables aleatorias converja justo a esta variable aleatoria Y, ¿no? A una variable aleatoria en particular. Le vamos a llamar Y por practicidad. Y ahora, ¿qué vamos a tener? Que existe una Z en L2, ¿no?
para la cual esta cosa va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Recordemos que la Z la usábamos como el intermedio entre nuestra definición de esperanza condicional. En nuestro espacio de Hilbert, lo que estábamos teniendo eran productos internos, ¿no? Y estos productos internos los comparábamos sobre todo el espacio de Hilbert que definíamos. Estos productos internos simplemente era la esperanza de una multiplicación de dos variables aleatorias. En este caso, lo que necesitamos solo es que exista una variable aleatoria con esta condición de que y al cuadrado sea menor o igual a z al cuadrado. Y entonces tendríamos una convergencia sobre las variables aleatorias en el espacio, bueno, en la proyección ortogonal, que es la parte de arriba. Si se dan cuenta, se parece mucho al primer teorema, solo que en el primer teorema justo estamos considerando que las variables aleatorias sean mayores a 0, mayores o iguales a 0, y en este caso, lo único que estamos pidiendo es esta condición, la que voy a marcarlo de verde. Entonces, lo que está cambiando aquí es nuestra condición sobre las variables aleatorias, que es la y cuadrada menor o igual a la z cuadrada, y nuestra convergencia va a estar dada para una z, ¿no? Entonces estamos asegurando que al menos una z existe en ese espacio L2 que cumple con esta condición. Entonces, para demostrar esto, tenemos que checar que existe justo esa z. Lo único que hay que checar es que existe esta z. Entonces, lo clásico es buscar esta z, ¿no? Intentar resolver esta z para encontrar la manera de demostrarlo. Y una vez que ya tengamos definida la z, encontrar el caminito o encontrar el hilo para definir la z, pues ya nada más la propones, ¿no? Sea z igual a, y entonces propones la z, y entonces para esa z se cumple justamente esta condición casi seguramente. Esa es la idea de la demostración. Cuando son demostraciones sobre existencia, pues lo que hay que hacer es encontrar justo esas variables aleatorias. Y casi siempre se definen de manera muy truculenta. Vale, entonces estos tres teoremas son teoremas que ya habían visto para los ejemplos clásicos de probabilidad y ahorita se extienden para la esperanza condicional. Son teoremas que ya deben conocer. Y vamos a pasar ahora a la desigualdad de Jensen. Desigualdad de Jensen y consecuencias. Vale. Si ustedes gustan que se demuestre alguna de estos teoremas o alguna de las desigualdades en específico que les llame mucho la atención, no lo decidan ahorita, o sea, lo pueden pensar, y el martes, si se conectan temprano, puedo hacer la demostración en los primeros 10 minutos de alguno de lo que decidan. Ustedes me dicen cuál demostración les interesa. ¿Por qué? Porque pues, les puede llegar a servir para la tarea, más que nada. Porque en la tarea hay varias demostraciones. Entonces, si les llama la atención alguna, pues la demostramos. Ahora, entonces, desigualdad de Jensen y consecuencias. Vamos a definir primero una función y vamos a preguntar algo en específico. Sea phi, una función que va de los reales a los reales. Y esta función va a tener una cualidad, una función convexa. Entonces, bajo esta función convexa vamos a tener varios teoremas, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro primer teorema. Y este teorema justo es la desigualdad de Jensen, pero condicional. Jensen condicional. Y vamos a definir una y, sea y. Esta la vamos a poner en L1,
que L1 simplemente es que la esperanza del valor absoluto converja. Y supongamos que phi de y es integrable. Entonces, va a ocurrir la siguiente desigualdad, que es la desigualdad de Jensen, que es la phi evaluada en la esperanza condicional. Esto es lo que estamos trabajando ahorita, extendiendo todos los teoremas que ya teníamos para variables aleatorias, pero ahora solo para esperanza condicional, ¿no? Esta función evaluada en esta variable aleatoria, que justo la esperanza condicional, es menor o igual a la esperanza de la phi evaluada en y, dada la sigma álgebra. Recordemos otra vez, ¿qué es lo que hace phi? Solo es una función aplicada sobre tu variable aleatoria. Si tu función está aplicada sobre tu variable aleatoria, eso te genera una nueva variable aleatoria. Y ahora, luego, sobre esa función, puedes elegir una proyección ortogonal sobre su espacio de Hilbert, en este caso para L1. Entonces, eliges una proyección ortogonal para el espacio de para este espacio de Hilbert y coincide con esta esperanza condicional. Entonces, esta esperanza condicional es una nueva variable aleatoria. Entonces, a través de dos pasos, estamos encontrando una nueva variable aleatoria. Primero, la función phi, luego la esperanza condicional. Y en el otro caso, lo que estamos haciendo es, ya tenemos nuestra variable aleatoria, que es nuestra esperanza condicional, que lo encontramos como una proyección ortogonal de y si le aplicamos phi, tenemos una nueva variable aleatoria. Lo que nos dice este teorema es que si hacemos primero la proyección ortogonal y luego la función convexa, eso siempre va a ser menor o igual que aplicar primero la función convexa y luego la esperanza condicional, ¿no? Esa es la desigualdad de Jensen y esto ocurre casi seguramente. Entonces, esta desigualdad de Jensen nos ayuda a demostrar luego la desigualdad de Holder, que es la que vamos a escribir a continuación. Pero antes de eso, punto extra para el que me diga que es una función convexa, ¿no? Porque si no, pues no tiene caso estar hablando de funciones convexas si no saben qué son. ¿Qué es una función convexa? Si la función es La que convexa, forma una curva hacia arriba, ¿no? ¿Qué? A ver, primero está aro. A ver. Es bueno, que es como una curva hacia arriba, ¿no? La que forma como una línea recta y se conecta con dos puntos cualesquiera de su gráfica y siempre se encuentra por encima o toca la misma gráfica. Ok. Ok, me agrada la descripción. Te voy a dar tu punto. Y a ver qué más escribieron aquí. Si una función es convexa, entonces la función del promedio es menor o igual al promedio de la función. Justo, como que va esto, ¿no? A la desigualdad de Jensen. Que la derivada no es decreciente. ¿Y qué más escribieron? Ya se me perdió el cursor. A ver, ahí está. Que la derivada no es decreciente y la función se dobla hacia arriba, la que tiene forma de U. ¿Y qué más escriben abajo? Donde el segmento delinea entre dos puntos cualquiera de su gráfica siempre queda por encima o sobre el gráfico mismo. Ajá, más formal. Justo, o sea, es que bueno, Jan está escribiendo justo la desigualdad de Jensen, ¿no? Pero es una consecuencia de la función convexa, más bien. Eso que escribes, Jan. Es una consecuencia de la función convexa. Que la segunda derivada no negativa en todo su dominio es convexa. Entonces va a ser punto para aro. Que la derivada no es decreciente. Y para Hassiel Arat. Va, para ellos dos va a ser el punto. Pero sí me gustan sus definiciones. Bueno, tienen claro qué es la función convexa. Solo que sí, la idea era dar justo la definición, ¿no? Entonces, va para Hassiel y para Aro.
Déjenlos anoto otra vez. Necesito generar un programita o algo que nada más le dicte que me anote los puntos. Vamos a optimizar los tiempos. Hernández y Aro. Listo. Entonces vamos a ver ahora la desigualdad de Holder. Pongo el chat donde iba. Ahí está. Entonces, desigualdad de Holder. Y vamos a tener dos variables aleatorias ahora. Lo interesante de la desigualdad de Holder es que ya involucra espacios LP. Vamos a bajar. Desigualdad de Holder. Y vamos a mover el chat hacia abajo. Entonces, vamos a definir dos variables aleatorias que viven en un espacio LP. Entonces, sean X, Y, variables aleatorias, tales que la esperanza de nuestra variable aleatoria primera, el valor absoluto elevado a la pésima potencia, va a ser menor a infinito, o sea, va a converger, ¿no? Por eso les digo que vive en el espacio LP. Y para la Y, va a vivir en un espacio también L, pero para generalizar no vamos a poner el mismo número, vamos a elegir otro nuevo que es Q, ¿no? Entonces, esto también va a ser finito, donde va a haber condiciones sobre la P y la Q, no pueden ser libres, donde la P tiene que ser mayor a 1 y se tiene que cumplir que 1 sobre P más 1 sobre Q tiene que ser igual a 1. Y entonces, estas condiciones surgen porque, o sea, se te ocurre la idea, ¿no? O notas un patrón dentro de las variables aleatorias o de los datos, de que se cumplen ciertas condiciones, y luego te das cuenta, dices, bueno, sí se cumple, pero si nuestra P es menor a 1, ya fue. O si esta condición no se cumple, ya fue. Estas son condiciones que te vas dando cuenta en el camino de notar ciertos patrones dentro de la teoría. Entonces, se va a cumplir lo siguiente, que la esperanza, y aquí justo vamos a recordar, ¿no? Que teníamos definido un producto interno sobre los espacios L. En este caso, pues como X vive en un espacio LP y Y vive en un espacio LQ, como no viven en el mismo espacio, no podemos definir un producto interno hasta ahora, ¿no? Porque viven en diferentes espacios. Pero si se dan cuenta, está apareciendo algo que se parece mucho al producto interno, que es la esperanza de X por Y. De hecho, así se define el producto interno, pero si vivieran las dos en el mismo espacio. Lo único que cambia aquí es que no viven en el mismo espacio. Y esto es menor o igual a la esperanza de la variable aleatoria elevada a la P sobre elevado a la 1 sobre P. O sea, es como elevarlo a la P y luego sacarle la raíz pésima a esta esperanza. Y esto por la esperanza de Y. Estos resultados, lo interesante también es que son resultados de análisis matemático, solo que aplicado a esperanzas. Los resultados en análisis matemático es con integrales. Y aquí los resultados los tenemos como esperanzas. Entonces casi es lo mismo, ¿no? En lugar de la E lo cambias por una integral y ya tienes tu desigualdad de Holder para análisis matemático. Hay a los que les gusta el análisis matemático, es muy, muy divertido. De hecho, todo lo que surge de análisis matemático se puede aplicar a la teoría de probabilidad, porque una vez que tienes tu espacio de Hilbert, pues puedes aplicar todos los resultados del espacio de Hilbert. De hecho, este tipo de demostraciones las pueden ir a buscar a libros de análisis matemático más que libros de teoría de probabilidad.
Y de hecho, en libros de teoría de la probabilidad es probable que no se encuentren la demostración de estas desigualdades o de estos teoremas, porque solo es una consecuencia de todo lo que ya se demostró en análisis matemático. Entonces, tenemos esta desigualdad se le conoce como desigualdad de Holder, y ahora vamos a escribir una nota interesante. En particular, si X está justo o vive en el espacio LP y Y vive en el espacio LQ, entonces X por Y, ¿dónde vive? Entonces aquí punto extra para el que se le ocurra dónde vive esta. O sea, aquí vamos a tener que adivinar en qué L vive. X por Y. Ah, mira, qué rápido. Silva González, Jair Emanuel, L1 es correcto, ¿no? Entonces esta X por Y vive en L1. Va. Entonces punto para Silva. Fue muy, muy rápido. Silva González, Jair Emanuel. Y ahora. Estoy pensando cómo plantear la siguiente pregunta. No, sí está complejo plantear la pregunta para que solo exista una respuesta. Les iba a preguntar qué condición tienen que eliminar para que, o más bien qué condición es necesaria para que X por Y viva en L1. Pero hay varias condiciones necesarias, de hecho son todas las del teorema. Mejor se los explico. El hecho justo, y aquí es donde tenemos que hacer la nota, el comentario, es justo esta condición, es la que nos asegura que la multiplicación de las dos variables aleatorias viva en L1. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues que ya sabemos trabajar sobre L1. Bueno, de hecho sabemos trabajar sobre L2 y lo de L2 se puede extender fácilmente hacia L1. Entonces, como ya tenemos los resultados para L2 y podemos extender todo esto para L1, nos sirve que todas nuestras variables aleatorias vivan o en L2 o en L1. En este caso es más fácil construir espacios o condiciones para que las variables aleatorias, más bien su multiplicación de estas dos variables aleatorias viva en L1. ¿Y qué es? Pues defines un espacio LP y defines un espacio LQ. Y sobre esos dos espacios, si las variables aleatorias viven ahí y defines esta condición de que 1 sobre P más 1 sobre Q sea igual a 1, te aseguras de que la multiplicación o el producto interno entre estas dos variables aleatorias siempre también vivan en L1. Y entonces ya puedes trabajar con variables aleatorias que viven en diferentes espacios y al momento de multiplicarlas ya sabes dónde van a terminar, ¿no? Y ya puedes trabajar con ellas en conjunto y no por separado. Ahora, dejen anotar el punto de Silva. Listo. Entonces, tenemos ese teorema de la desigualdad de Holder. Y listo, entonces ya tenemos, bueno, los resultados principales o los teoremas principales de esperanza condicional, que les digo, estos teoremas o estos resultados surgen de toda la parte de análisis matemático de espacios de Hilbert. Entonces, si se van a la teoría de espacios de Hilbert en libros de análisis matemático, es una joya. Se van a dar cuenta que todos los resultados de aquí, inclusive podrían verificar teoremas que ni siquiera se ocupan en probabilidad, ¿no? Hay muchísimas cosas o resultados en espacios de Hilbert que no tienen caso de mostrarlos en probabilidad, pero pues aún así se cumplen y siguen siendo teoremas sobre espacios de probabilidad. La verdad, si les gustan mucho las matemáticas y agarrar un libro y ver ejercicios, demostraciones y estudiar por su cuenta, yo sé que no es lo más divertido para las personas que sufren y están todo el día estudiando para exámenes todos estresados, pero quien sí lo disfrute, sí les recomiendo agarrar un libro de análisis. Mi libro favorito de análisis, yo creo que es el de ¿cuál será? Yo creo que el Bartlett, pero el Bartlett en inglés. La traducción está muy mal. Entonces, el Bartlett de análisis matemático es una joya. Estaría bueno también traducirla,
Pero bueno, entonces ya terminamos con la parte de esperanza condicional. Ya vimos los teoremas principales. De hecho, en la tarea creo que viene demostrar la desigualdad de Holder, y la desigualdad de Holder da como resultado también la de Minkowski. Esta otra desigualdad es otro resultado que surge de análisis y es un corolario de la de Holder. Ahora, para la parte de martingalas, vamos a empezar con martingalas ya por fin. Lo que vamos a utilizar justo son esperanzas condicionales. Por eso estamos viendo el tema de esperanza condicional. Entonces vamos a dar una motivación para estudiar las martingalas, ¿no? Primero, ya tenemos los resultados principales sobre esperanza condicional. Lo que no me gusta mucho de la teoría, así seguirla derechito, es que, pues sí, vemos esperanza condicional, vemos resultados importantes, pero siempre está la pregunta ahí, como el elefante del que nadie habla, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Y los matemáticos se enojan mucho cuando les dices, ¿y esto para qué sirve? No, pues para demostrar otro teorema más importante. Pero nosotros somos actuarios. Bueno, hay muchos aquí, bueno, yo sospecho que también entre la carrera y en ciencias le conocen como matemáticos de closet, que son personas que les gustan muchísimo las matemáticas, les gustaría estudiar matemáticas, dedicarse a la investigación, pero pues como no hay una fuente económica segura dentro del campo de las matemáticas, se la van a pasar mal, ¿no? En la vida diaria. Entonces, la idea es asegurar una fuente económica, y eso es a través de actuaría, ¿no? Bueno, en este caso de actuaría, en el caso de los matemáticos que sí estudian matemáticas, cualquier tipo de trabajo. De hecho, donde yo estoy, contraté a un matemático porque es muy bueno y le gusta mucho la programación, aparte de que también es muy bueno en su área. Bueno, entonces vamos a dar una motivación para empezar a estudiar martingalas. Motivación. Martingalas. Y vamos a entender qué es una martingala. Así como les describí la motivación para las cadenas de Markov, que utilizamos ahí, afortunadamente una semana antes Veritasium subió un video sobre cadenas de Markov, entonces me sirvió demasiado para dar la motivación. En este caso no hay un video específico así que me llame mucho la atención de martingalas, pero la motivación clásica siempre es trabajar con variables aleatorias, variables aleatorias que tengan una media finita y una varianza finita, y también la ley fuerte de los grandes números. Entonces vamos a empezar, vamos a definir una sucesión de variables aleatorias, sea xn con n mayor o igual a 1, una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Que vamos a escribirlo como byte, es la típica. Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿va? ¿Por qué vamos a ocupar esto? Porque vamos a ocupar la ley fuerte de los grandes números, y la ley fuerte de los grandes números nos pide sí o sí que nuestras variables aleatorias sean independientes e idénticamente distribuidas. Y dado eso, como son independientes e idénticamente distribuidas, pues todos tienen la misma esperanza. Entonces vamos a elegir específicamente la esperanza de x1 para definir a nuestra mu, ¿no? Nuestra mu va a ser la esperanza de x1, es típico ponerle mu a la media. Entonces, para empezar, como esta mu la estamos definiendo como un número real, así nada más de verla, pues esta esperanza es finita. Y también necesitamos que la varianza sea finita. Entonces, la varianza de x1 sea finita, ¿no? Entonces, necesitamos una asociación de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Tenemos su esperanza, tenemos su varianza finita. Y vamos a definir, como vamos a usar la ley fuerte de los grandes números, pues vamos a tener que definir la suma. Definimos, vamos a llamar S de n a la suma de las variables aleatorias desde 1 hasta n. Vamos a usar la letra K. Entonces, desde 1 hasta n va a ser nuestra sucesión de suma de variables aleatorias. Entonces, la ley fuerte
de los grandes números. Voy a escribir todo con mayúsculas, grandes números. Dice que... Y entonces, punto para el que me diga qué dice la ley fuerte de los grandes números para SDN. O sea, SDN, ¿qué tenemos que hacerle? ¿Restarle su esperanza? A ver, restarle la esperanza, ¿y eso qué? Luego, ¿qué? A ver, ya está. Silva González Yaire Manuel otra vez. Y Díaz Martínez Jorge, vamos a ver si lo hizo bien. Híjole, pues sí, se la voy a contar. Sí, va. Te los voy a contar a los dos, a Silva González Yaire Manuel y a Díaz Martínez Jorge. Bueno, si le restábamos la mu, tendríamos que dividir antes esto entre n para que converja a 0, ¿no? Pero lo que nos dice la ley fuerte de los grandes números es que justo esta S de n dividida entre n, que sería nuestra x barra en estadística, esto converge a mu, ¿no? Y esto ocurre casi seguramente, que ahí Jorge hizo la aclaración, ¿no? Eso está bueno también. Y ahora sí, si esto converge a mu, entonces díganme una manera de que algo converja a 0, ¿no? A ver, vamos a callar. El punto extra igual, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que ahora, dada la convergencia de arriba, que algo converja a 0 casi seguramente utilizando la S? S sobre n menos mu. Sí. O sea, y entonces S de n sobre n menos mu. Ahí le vamos a anotar otro punto a Díaz Martínez Jorge. S de n sobre n menos mu. Que de hecho, si nosotros queremos reescribir esto, podemos hacerlo multiplicando y dividiendo por n a mu, ¿no? Entonces nos quedaríamos con S de n por... S de n menos n por mu sobre n, ¿no? Para que se puedan restar. Y esto justo converge a 0, casi seguramente, ¿no? Vamos a ver. Quería acercar la convergencia, pero creo que no puedo recortar aquí. Entonces justo esto es lo que converge a 0. Y vamos a borrar aquí lo demás. Va a quedar un poquito descuadrado, pero ni modo. Entonces esto converge a 0 casi seguramente. Excelente. No sé, Jorge es muy rápido. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto nos da la idea de que la sucesión, entonces, aquí la sucesión de S de n menos n mu, con n mayor o igual a 0, fluctúa alrededor de 0, ¿no? O se mueve alrededor de 0. Alrededor de 0. Se muevo el chat. Ahí está. De 0. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues tenemos una sucesión que justo va a estar hacia números negativos, positivos, pero siempre va a estar moviéndose alrededor de 0. Si definimos una vecindad sobre el 0, podemos siempre encontrar números S de n menos n por mu, ¿no? Y para n grandes, justo va a estar la convergencia hacia 0. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular una esperanza específica? Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular la esperanza de S de n más 1 menos n más 1 por mu? Noten aquí que cambio la n por n más 1. Dada una sigma álgebra.
Recuerden que la sigma álgebra base era la F, ¿no? Entonces, dada una sigma álgebra, ¿esto a qué es igual? Otro punto extra. ¿A qué creen que sea igual? Aquí hay que aclarar, ¿no? Son las 2:38. S de n menos n por mu. Va, otra vez, punto para Silva González Yair Emanuel. Entonces, esta condición es muy particular, ¿no? Esto es igual a S de n menos n mu. ¿Va? Entonces, ni siquiera les expliqué esta f de n. La idea aquí es que esta f de n justo sea la sigma álgebra generada, donde f de n, nuestra sigma álgebra, f de n sea la sigma álgebra generada desde la variable aleatoria S1 hasta la variable aleatoria Sn, ¿no? Hasta aquí todo claro, ¿no? La S de n es de x barra. Perdón, es la suma de las x. Si dividido entre n sería la x barra, ¿no? Entonces, esta sigma álgebra generada hasta S de n es la información disponible hasta el tiempo n. Es la información disponible al tiempo n. ¿Va? Entonces, esa información disponible al tiempo n, ¿qué nos dice? Que todo lo que ha sucedido desde S de 1 hasta S de n está guardado en esta sigma álgebra, ¿ok? Entonces, cada vez que agregamos una S de n a la lista, o sea, cada vez que hacemos una suma con una n más grande, tenemos más información sobre esa suma general. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Tenemos la información hasta n, ¿no? Entonces, queremos calcular la esperanza de cada una de las sumas, desde la suma con 1 hasta n, hasta S de n más 1. ¿Qué nos dice esto? Que todas las variables aleatorias que sean medibles respecto de esta sigma álgebra van a salir de la esperanza condicional. Entonces, justo haciendo algebrita, vamos a tener que esta esperanza condicional o la proyección ortogonal sobre esta variable aleatoria que estamos definiendo aquí, justo es la variable aleatoria en el tiempo anterior, que sería S de n menos n por mu. ¿Va? ¿Y esto por qué? Porque justo la variable aleatoria se mueve alrededor de 0. Si esta variable aleatoria no se moviera alrededor de 0, esto no sucedería. Por eso esa es la intención, de que se mueva alrededor de 0. Entonces, la motivación de Martín-Galas es justo encontrar variables aleatorias que cumplan esta condición. Que sean variables aleatorias que tales que puedan predecir ganancias futuras con la información actual, ¿no? Entonces, tenemos una variable aleatoria aquí y lo que queremos predecir es la esperanza del siguiente momento dada la información actual. Eso es lo que nos dice esta esperanza. Y justo eso va a ser igual a la ganancia que tenemos hasta ese momento. Entonces, la ganancia actual va a ser nuestro mejor pronóstico para la ganancia futura. Que eso coincide mucho con la idea de, dado que hoy estoy ganando tanto dinero, mañana lo más probable es que siga ganando ese dinero. Y lo interesante aquí es que este tipo de procesos se conocen como Martín-Galas, tales que la esperanza de esto, dada una filtración al tiempo n, coincide justo con la variable aleatoria en el tiempo anterior. ¿Vale? Entonces, la motivación de Martín-Galas, se lo llevan de tarea para que lo vayan viendo, para que la siguiente clase vayamos avanzando con las propiedades de Martín-Galas, una que otra demostración. Vamos a intentar hacer alguna demostración compleja de manera rápida, para que vean la parte de Martín-Galas, que las demostraciones de Martín-Galas a mí me gustan mucho en particular. Entonces, sí vamos a hacer alguna demostración compleja que nos ayuda a entender cómo la definición de proyección ortogonal sobre espacios de Hilbert nos ayuda a avanzar muchísimo más rápido sobre las demostraciones. ¿Va? Entonces sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, comentario, ya está en mi correo. Ya puse ahí las reglas para lo del examen, bueno, las fechas del examen. Y del proyecto, pues igual vayan avanzando, bueno, con los ejercicios vayan avanzando.
Y si quieren, igual que veamos algo en específico de los ejercicios, también lo vemos. Pues ya está. Listo. Y les subo ahorita los apuntes, perdón. Vaya está. Pues que disfruten lo que resta del fin de semana. Tengan bonito domingo y lo que resta del sábado. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Nos vemos. Bye.